Yugoslavia perdió su función. Yo he encontrado que Yugoslavia, el país donde yo nací, tenía como un apodo o un apellido que era Buffer State, que es Estado tapón. Cuando cayó la Unión Soviética, cuando cayó el muro de Berlín, ese seto dejó de ser necesario. La expansión de la OTAN se ha discurrido y ahora vemos que el mapa europeo, pues, aparte de otros nuevos estados y nuevos miembros de la OTAN, están los países de la ex Yugoslavia. La campaña de bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia comenzó tal día como hoy. Belgrado, Pristina, Novi Sad y Podgorica fueron los primeros objetivos. La operación, en la que además de militares se bombardearon también objetivos civiles, como los estudios de la radiotelevisión serbia en los que murieron 16 personas, se extendió durante 78 días y causó al menos 1.200 muertos. Se arrojaron 9.160 toneladas de bombas. Entre 10 y 45 de aquellas toneladas contenían uranio empobrecido, cuyos efectos sobre el medio ambiente y la salud de quienes se vieron expuestos son difíciles de evaluar. De acuerdo con el relato de la OTAN, la negativa del gobierno yugoslavo a firmar los acuerdos de Rambouillet no dejó otra opción que la intervención, ya que Slobodan Milosevic no entendía otro lenguaje que el de la fuerza. Hoy sabemos que aquellos acuerdos probablemente estuvieron redactados para ser rechazados por las autoridades yugoslavas, ya que exigían, por ejemplo, la presencia de un contingente de 30.000 soldados de la OTAN en su territorio, a los que Belgrado debía garantizar permiso de tránsito y plena inmunidad. Fue una provocación, una excusa para comenzar el bombardeo. Fue un documento que nunca tendría que haberse presentado en aquella forma, declaró años después, atención, Henry Kissinger en The Daily Telegraph. Aquel bombardeo no tuvo solamente importantes consecuencias para la región, sino que los efectos políticos de su onda expansiva se dejan notar hasta el día de hoy. No es ninguna exageración afirmar que cuando el 23 de marzo el entonces secretario general de la OTAN, el español Javier Solana, dio instrucciones al general estadounidense Wesley Clark para iniciar la operación contra Yugoslavia, el mundo cambió por completo. Bueno, esto escribía Ángel Ferrero en el año 2019 desde las páginas del Salto. Hoy en La Base analizamos una intervención de la OTAN en suelo europeo que comenzó hace 25 años. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, algunos recordamos aquellas movilizaciones hace 25 años como una de nuestras primeras experiencias de movilización contra la guerra en España. Hoy vamos a hablar de lo que significó el inicio de los bombardeos contra Yugoslavia hace 25 años, qué significó para Europa, qué significó para la presencia de la OTAN en el espacio de la Unión Europea, qué significado tuvo también en lo que respecta a la relación con Rusia, con Asia. Para ello tenemos un programa muy trabajado que os va a gustar seguro. Irene Zugasti, ¿qué nos tienes preparado hoy? Hola Pablo, pues yo traigo un poco un análisis del casus belli de aquellos días y de las consecuencias que tuvo esa invasión para el orden mundial. Ya os podéis imaginar lo que fue aquello a nivel mediático. ¿Con qué te has encontrado, Manu Levín? Bueno, hay muchas cosas, muchas mentiras se dijeron por parte de todos, seguramente, pero bueno, vamos a centrarnos en algunas de las principales mentiras que se utilizaron para construir ese casus belli que decía Irene. Ina Finogénova, ¿qué nos vas a explicar? Bueno, vamos a hablar de Kosovo, de la base militar más grande de Estados Unidos en el suelo europeo, y bueno, de lo que es este semipaís ahora mismo. Kosovo, un país que España no reconoce, y seguramente Carles Puigdemont podría explicar, porque hoy además vamos a contar con una de las periodistas españolas que más sabe de los Balcanes, cubrió sus guerras, Teresa Aranguren. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. A ver, Pablo, pon tu voz de locutor. Haré lo mejor que pueda. Un grupo de aviones enemigos se acerca a Belgrado. Pedimos a todos los ciudadanos que apaguen las luces. Después de haber apagado las luces, les rogamos que desconecten la electricidad. Atención, un grupo de aviones enemigos en dirección Belgrado. Ciudadanos, permaneced en los refugios y esperad las recomendaciones del Centro de Información. Fin del comunicado. Este mensaje retumbaba por las calles de la capital de Yugoslavia, no
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. No eran aviones del eje los que sobrevolaban Belgrado. Esto fue lo que sonó en la ciudad en 1999, concretamente el 24 de marzo. Así es. Esos días de 1999, algunos y algunas en esta mesa aprendíamos a ponerle rostro a las guerras. Hace 25 años arrancaba la operación de la OTAN Fuerza Aliada, una campaña de bombardeo sobre Yugoslavia que duró 78 días y causó al menos 1.200 muertos. Se arrojaron, como decíamos antes, 9.160 toneladas de bombas que cayeron sobre Belgrado, Pristina, Novi Sad o Podgorica. Además, 3 años después, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre los territorios donde impactó la munición de la OTAN confirmó que se contaminaron con uranio empobrecido, de ahí el famoso síndrome de Belgrado. Como afirmaba Ángel Ferrero en El Salto, no es ninguna exageración afirmar que cuando el 23 de marzo el entonces secretario de la OTAN, Javier Solana, dio instrucciones al general estadounidense Clark para iniciar la operación contra Yugoslavia, cambió el mundo por completo. Pero, ¿por qué atacó la OTAN Yugoslavia? El origen declarado de aquella operación, que no tenía precedentes, era evitar una limpieza étnica por parte de las autoridades militares yugoslavas en la provincia de Kosovo y de Metohija. En teoría, después os comentaré algo más de esto. Eso es, Manu, en teoría, porque como todas las guerras, cuando se cuentan sin contexto se convierten en propaganda a fogonazos. La descomposición de Yugoslavia a principios de los 90 había desembocado en los conflictos étnicos y políticos que llevaron a la guerra de Bosnia, del 92 al 95. En Kosovo, país de mayoría albanesa, se articuló en el 96 una insurgencia contra Belgrado, a quien acusaban de reprimir a su población y de haber estallado los primeros enfrentamientos armados ya en los años a finales de los 90, en el 98. El gobierno federal desde Serbia había anulado el reconocimiento de autonomía de Kosovo y ciertamente sí, la represión a la población albano-kosovar era una realidad, pero no en el grado en el que se narró para justificar ese casus belli. Los albano-kosovares de Yugoslavia estaban de hecho organizados en partidos políticos y contaban con muchas mejores tasas de bienestar que la vecina Albania. Así que, como os decía, en el 98 la región noroeste de Kosovo era ya un polvorín, porque era la zona de acción de la guerrilla albanesa UÇK, el llamado Ejército de Liberación de Kosovo. La UÇK, a quien, como decimos, Estados Unidos llamó también Freedom Fighter, no sé si os suena, por aquel entonces, nacía sostenida y financiada por la OTAN, la CIA, por el Servicio Secreto Británico, además de por la diáspora y la mafia albanesa, según confirmaron altos oficiales europeos que sirvieron en las Fuerzas de Mantenimiento por la Paz, en el KFOR, así como importantes fuentes macedonias, británicas o estadounidenses de la época. Su líder, por aquel entonces, era Hasim Tachi, un personaje de quien vamos a hablar luego, más adelante. El caso es que se usó como detonante de un incidente poco claro que acabó pasando a la historia como la masacre de Račak, donde varias decenas de guerrilleros albaneses cayeron en emboscadas ante el ejército yugoslavo en esa zona, Račak, en un enfrentamiento militar entre ambos grupos armados. Pero como escribía en 2019 Rafael Poch, la guerra de Kosovo empezó con una mentira, igual que Vietnam, igual que Irak e igual que tantas otras. De hecho, hay un documental alemán de la televisión ARD que estáis viendo en vuestras pantallas que se llama, voy a decirlo bien en alemán, no lo sé, Es begann mit einer Lüge, más o menos, comenzó con una mentira que explica muy bien cómo este episodio en detalle, ¿no? La masacre de Račak fue presentada ante el mundo por el ministro de Defensa alemán de aquel entonces, Rudolf Scharping, del SPD, por cierto, mostrando a la guerrilla albanesa como víctimas civiles de esa matanza. Y al día siguiente el diario Bild publicaba una de esas imágenes en su portada con un titular: "Por eso hacemos la guerra". Rafa Poch cuenta que para violentar el consenso básico de la sociedad alemana contra el intervencionismo militar, la OTAN, el gobierno de socialdemócratas y verdes y los medios de comunicación se tuvieron que emplear a fondo. Así fue. El hecho es que para fabricar su versión del conflicto, el Pentágono y la OTAN de Javier Solana construyeron un argumentario que presentaba la guerra como inevitable. La guerra, de hecho, se narró como una misión humanitaria, ignorando el contexto anterior y, sobre todo, el riesgo de agitar aquel avispero. Su principal valedora, Madeleine Albright, la tenéis en vuestra pantalla, fue la arquitecta de la diplomacia norteamericana en el este de Europa, otra gran señora de la guerra, que impulsó la conferencia de Rambouillet. Esta conferencia consistía, en teoría, en una serie de negociaciones que se celebrarían en enero y febrero de 1999 para sentar las bases de una paz entre representantes de Yugoslavia y una delegación que representaba la población mayoritaria de etnia albanesa de Kosovo. Es decir, que por parte del gobierno serbio estaba Milosevic y por la parte kosovar el antes mencionado primer ministro del gobierno provisional de Kosovo, Hasim Tači, antiguo guerrillero del Ejército de Liberación de Kosovo, la UÇK. Pero esa conferencia nacía ya condenada al fracaso, no lo decimos nosotras, lo dijo el propio Henry Kissinger, que escribió apenas unos meses después en el diario británico, como decíamos antes, el Daily Telegraph, que el texto de los acuerdos de Rambouillet que exigía a Serbia el despliegue de tropas de la OTAN en Yugoslavia fue una provocación, una excusa para comenzar el bombardeo, y añadía:
Rambouillet no es un documento que ningún serbio pueda aceptar. Es un terrible documento diplomático que no debería haberse presentado nunca de esa forma. Y, siendo sinceros, a Kissinger nunca le convenció la intervención en los Balcanes. Eso fue cosa de Madeleine Albright. Para convencer a la población de la necesidad de una guerra, como Rafa Poix recuerda, Jaime Xi, secretario general adjunto de la OTAN, el segundo de Solana, decía que el truco era, atención, mantener a los periodistas lo más ocupados posibles alimentándoles constantemente con briefings de tal manera que no tengan tiempo para buscar información por sí mismos. Años después, Xi explicó que si hubiéramos perdido a la opinión pública alemana, habríamos perdido en toda Europa. La oposición, de hecho, al bombardeo de la OTAN fue dividida y amedrentada y se la calificó como apoyo a Milosevic. No sé si os suena. La campaña mediática, sobre la que vamos a profundizar enseguida, logró crear la sensación de que una masacre en Kosovo era inminente y que no quedaba otra, por lo tanto, que recurrir al uso de la fuerza, aunque fuera una intervención unilateral que no pasó por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que contravenía lo dictado también por la Corte Internacional de Justicia. De hecho, como recuerda también Ángel Ferrero en ese artículo, esta intervención unilateral sentenciaba el fin del viejo orden mundial. La Corte Internacional de Justicia, en su mítica sentencia sobre el Canal de Corfú, sentó las bases sobre la ilegalidad de este tipo de intervenciones y afirmó literalmente que el supuesto derecho de intervención exclusivamente como manifestación de una política de fuerza, como las que en el pasado han dado pie a los más graves abusos, en consecuencia no puede, cualesquiera que sean los defectos actuales en la organización internacional, encontrar lugar en la legislación internacional. Bueno, y de aquellos polvos, estas guerras tras los Balcanes, vendría Afganistán, Irak y también, claro, Ucrania. Rusia aprendió la lección de la OTAN. No lo llames guerra, llámalo operación especial militar y adelanta. Eso es, la operación Fuerza Aliada vistió de intervencionismo humanitario la invasión. Pero es curioso que la OTAN pudiera ver tan claramente el riesgo de vulneraciones a los derechos de la población albano-kosovar y, sin embargo, estuviera ciega, por ejemplo, a otras vulneraciones de la época. Como dice Ferrero, Turquía, país miembro de la OTAN, había lanzado una gran operación militar contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, pero poco antes que terminó, de hecho, esa operación con la destrucción de 3.000 municipios y provocó 2 millones de refugiados. Pero a ellos no les defendió nadie, a los kurdos. Con esta guerra se borraba por fin del mapa Yugoslavia, que en su día fue capaz de organizar el movimiento de países no alineados y que hasta la muerte de Tito supuso un modelo de socialismo propio donde convivían todos los pueblos y etnias del Estado. Además, con Yugoslavia en llamas, se debilitaba aún más a una Rusia sumida por aquel entonces en una profunda crisis y se instalaba en Kosovo una base militar, la que luego nos hablará Ina, estratégica en la región. En el verano de 1999, a las pocas semanas de la entrada en Kosovo de la OTAN, 230.000 personas, serbios, montenegrinos, población gitana, albaneses, salieron del país, mientras que en la región había 46.000 soldados de la OTAN. Es decir, un soldado de la OTAN por cada 4 personas exiliadas. Eso sí, la OTAN había justificado por fin su existencia, su razón de ser, aunque fuera a costa del sufrimiento de la población yugoslava. Bueno, de hecho, los bombardeos de la OTAN se dirigieron a menudo contra objetivos que no eran militares. Edificios administrativos, fábricas, vehículos o infraestructuras civiles como puentes, por lo que pues, en ningún momento se buscó minimizar, si es que tal cosa es posible, el sufrimiento de la población civil. Por todo lo demás, la guerra fue un tremendo fracaso. La violencia se disparó en ambas partes y nada quedó de esa democracia multiétnica que Clinton defendía para Kosovo y para la región. La ONU quedó deslegitimada, el viejo orden mundial de la posguerra fría destruido, los Balcanes arrastraron décadas de tensiones y conflictos y Kosovo es hoy de facto un estado medio fallido, donde se mantiene el crimen organizado, la corrupción y la injerencia internacional. Es el segundo estado más pobre de Europa, con un 40% de población que vive bajo el umbral de la pobreza y solo ha empezado a formar parte del espacio Schengen, para que os hagáis una idea, desde hace 3 semanas. ¿Y qué fue de los protagonistas de este conflicto? Bueno, pues Milosevic, fue el primer ex jefe de Estado en comparecer ante un tribunal internacional, el Tribunal Penal de La Haya, en lo que fue el proceso más importante por crímenes de guerra en Europa después de los juicios de Nuremberg. Fue acusado de genocidio y de crímenes contra la humanidad por su papel en los conflictos de Bosnia, Croacia y Kosovo, pero no dio tiempo a juzgarle, ya que apareció muerto en su celda en La Haya en 2006. El informe forense dijo que fue por causas naturales. En julio de 2016, 10 años después, el Tribunal Internacional de La Haya lo exoneró de la responsabilidad de los supuestos crímenes de guerra cometidos en Bosnia entre el 92 y el 95. Cuestión diferente fue la de Hashim Thaçi, cuyo juicio en La Haya por crímenes de guerra cometidos entre el 92
98 y el 99, se celebró la primavera pasada, en 2023. Tachi, además de fundar la UCK, que hasta los propios Estados Unidos consideran en su día organización terrorista, ya sabéis los líos que se hacen los americanos con terroristas, freedom fighters, en fin, ha estado implicado en delitos relacionados con la mafia albanesa, el tráfico de drogas, la explotación sexual de mujeres. También se financió con actividad criminal aquí, en España, por cierto, y de hecho documentación desclasificada de la propia OTAN señalaba en 2004 el perfil criminal de Tachi. Sin embargo, tras la guerra de Kosovo, pasó en pocos años a tener muy buenos amigos en su camino hacia la política, ¿no? Y así hasta presidir el país. Y con buenos amigos me refiero, pues por ejemplo, aquí le tenéis con Bill Clinton o por supuesto con la otra gran Lady of War, Hillary Clinton, aquí también le tenéis en una imagen. El 24 de junio de 2020, el fiscal del Tribunal Especial para Kosovo acusó formalmente a Tachi de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, dimitió de su cargo de presidente en noviembre siguiente y en abril, durante el juicio, en abril del año pasado, se declaró a sí mismo como no culpable. Bueno, ¿y cómo acabó la guerra? Recordemos. Disuelta la República Federal de Yugoslavia, en 2003 nació Serbia y Montenegro, que solo duró 3 años como tal, porque en 2006 Montenegro votó por referéndum su independencia y el país se disolvió y Serbia se convirtió de nuevo en un estado independiente pues, en 2006. Actualmente en Serbia gobierna el Partido Progresista, el SNS, aunque en realidad lo hacen desde 2012. Podría decirse que es el partido hegemónico en el país, está liderado por Aleksandar Vučić desde el 17 y en diciembre del año pasado renovaron mandato con unos comicios anticipados a raíz del malestar social que hay en el país, derivado de unos tiroteos masivos que ocurrieron en mayo del 23 del año pasado, en los que murieron 19 personas y que han sido capitalizados por la oposición a Vučić, que por cierto nunca ha ocultado su buena relación con el Kremlin, pero también mantiene su interés por formar parte de la Unión Europea. Así pues, el clima político serbio es, vamos a decir, agitado entre acusaciones de fraude electoral por parte de la OSCE y de creciente autoritarismo desde la oposición. De hecho, existe en Belgrado un movimiento de protesta pacífica que reclama la repetición de las elecciones tanto en Belgrado como a nivel nacional. Y respecto a Kosovo, en febrero de 2008 proclamó su independencia de forma unilateral, pero esa declaración no ha sido reconocida por múltiples estados, entre ellos, como decía Pablo, España. Pero la tensión continúa en la actualidad, ya que todavía quedan muchas heridas abiertas entre la comunidad albanesa y la minoría serbia, y el gobierno de Pristina, bajo la mediación de la Unión Europea, se comprometió en 2013 a reconocer a la minoría serbo-kosovar y a garantizarles a las personas que viven en estos municipios, unas 100.000 personas, un autogobierno y cierta autonomía para tener competencias como economía, educación o sanidad. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Bueno, de hecho, una de las últimas controversias más sonadas fue la prohibición de usar documentos de identidad y matrículas de coche de origen serbio en territorio kosovar. Ninguno de los esfuerzos diplomáticos, militares y políticos realizados durante los últimos 30 años por todos los actores implicados, por lo tanto, ha logrado cerrar la herida. Borrell lamentaba este mismo mes los limitados avances en el diálogo entre Serbia y Kosovo un año después del acuerdo de Ohrid, como si la Unión Europea, que es la principal valedora de esos acuerdos para normalizar relaciones, no tuviera nada que ver. Debe ser que este lado del jardín de Borrell está un poquito desatendido por el jardinero. Se parece. Pues me vais a permitir un último minuto para hacer un ejercicio de nostalgia. El verano de 1999, bajo el lema Paremos la guerra, OTAN no, bases fuera, se produjo la 14ª marcha a la base militar de Rota, en Cádiz, y reunió por primera vez a un total de 24 colectivos pacifistas, sindicales y políticos españoles y portugueses. En la manifestación participaron al menos unas 15.000 personas, según los organizadores, y la verdad es que cuesta compararlo con el verano de 2022, cuando la cumbre de la OTAN se celebró en Madrid y fue incluso aplaudida por cierta izquierda que aseguraba que era un placer y un orgullo que Madrid fuera la anfitriona de la cumbre de la OTAN. Y ya que estamos nostálgicos, aquí os dejo la imagen de Javier Solana dando un mitin anti-OTAN en el EVE, un gran bar de Vallecas, en el año 1981. ¿Quién le diría que 18 años después sería él quien ordenara el bombardeo de la OTAN en Belgrado? Aunque después de ver dónde están hoy algunos de mis queridos camaradas, tampoco me sorprendería tanto ver algún día alguno de ellos en la OTAN hablando de intervenciones humanitarias. Todos los días son lunes en el calendario de la nueva izquierda, nos cantaban. Hay que joderse. Las informaciones eran narrativa que no venía de la realidad, que no explicaba la complejidad ni el contexto y que, bueno, pues servía, digamos, de guión o de base o de soporte para esas, ya sea intervenciones, ya sea embargos económicos, ya sea todo tipo de procedimientos
menos los que yo considero que tenían que haberse adoptado, y es, bien, aquí hay un país que se va a segmentar, vamos a poner todos los medios democráticos, todo el despliegue de las Naciones Unidas y no de Estados Unidos para que, bueno, pues este país esté en paz. Manu Levín, adelante. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. La mayor patraña de finales del siglo XX. Así titularon Pierre Rimbert y Serge Halimi la pieza que publicaron en Le Monde Diplomatique ahora hace 5 años, en abril de 2019, cuando se cumplían 20 años de los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, en la que analizaban los principales elementos de la propaganda otanista que sirvieron para justificar aquella agresión militar. En las guerras de Yugoslavia se utilizaron toneladas de propaganda por parte de todos los actores en conflicto, la hubo en los medios serbios, croatas, albaneses, bosnios, pero también en la prensa extranjera, en particular en los medios franceses, británicos, alemanes y estadounidenses. Y esto último es precisamente lo que analizan Rimbert y Halimi, la propaganda mediática en los países que promovieron las operaciones militares de la OTAN en Yugoslavia. Así que, si os parece, vamos a recordar hoy algunas de esas mentiras, la mayor patraña de finales del siglo XX, basándonos en este texto muy bien documentado de Le Monde Diplomatique. Pues vamos con ello. ¿Cuáles fueron aquellas mentiras que difundió la prensa para legitimar la estrategia de la OTAN en Yugoslavia? Pues os cuento, seguramente mucha de nuestra audiencia más veterana recuerde alguna de estas cosas. ¿Os suena el plan Podkova? El plan Herradura en español. Os recuerdo, el plan Podkova, uno de los principales argumentos que se esgrimieron para emprender aquellos bombardeos y que fue calificado posteriormente por periodistas como arquetipo de fake news difundidas por los ejércitos occidentales y reproducidas por todos los grandes periódicos europeos, fue un documento que supuestamente demostraba que los serbios tenían planeado y diseñado perfectamente un plan de limpieza étnica en Kosovo, mediante una especie de envolvente de asedio sobre el terreno contra los kosovares que mostraba una forma de herradura, y de ahí el nombre. Y recuérdanos, ¿de dónde salió ese supuesto plan Podkova? Lo difundió el ministro de Exteriores de Alemania, Joschka Fischer, por aquel entonces, de los Verdes, el 7 de abril de 1999, y 2 días después, el 9 de abril de aquel mismo año, otro ministro del gobierno alemán, lo mencionó antes Zuasti, el ministro de Defensa, Rudolf Scharping, socialdemócrata, añadió una serie de detalles macabros. Aseguró que los serbios estaban cometiendo un genocidio, que jugaban al fútbol con cabezas cortadas, descuartizaban cadáveres, arrancaban los fetos a las mujeres embarazadas y los asaban. Vaya, bebés calcinados, no sé de qué me suena esto. Berlín pretendía así justificar de cara a su propia población la primera guerra llevada a cabo por la Bundeswehr desde 1945. Ese relato que se puso a circular por parte del gobierno alemán fue ampliamente replicado en muchísimos medios de comunicación de todo el continente. El 20 de abril, por ejemplo, pocos días después de estas declaraciones, el canal de televisión francés TF1 informó de que los serbios habían matado a entre 100.000 y 500.000 personas. Y centrémonos un momento en el caso de los medios franceses, volviendo al plan Herradura. Uno de los diarios que más participó en la construcción de ese casus belli fue Le Monde, el principal diario de Francia, cuyo entonces director, Pierre Georges, llegó a reconocer abiertamente haber tomado partido a favor de la intervención de la OTAN en Yugoslavia. En su portada del 8 de abril de 1999, es decir, al día siguiente de que el ministro alemán Joschka Fischer de los Verdes se hiciera un Colin Powell, Le Monde publicó la siguiente información, entre comillas, firmada por Daniel Vernet. El plan llamado Herradura planeaba la deportación de kosovares. Este plan del gobierno de Belgrado explica detalladamente la política de limpieza étnica llevada a cabo en Kosovo. Su nombre en clave es Herradura, sin duda como símbolo de la acción de atenazar a la población albanesa. El plan parece fuera de toda duda, concluía Le Monde, y 2 días después, el 10 de abril del 99, Le Monde insistió en portada a toda página. ¿Cómo Milosevic planeó la limpieza étnica? El plan serbio Podkova planeó el éxodo forzado de kosovares ya desde octubre de 1998, decía Le Monde. Le Monde llegó incluso a reproducir literalmente, palabra por palabra, sin mayores comprobaciones, un argumentario entregado a los medios por el inspector general del ejército alemán. Lo cierto, más allá de que Milosevic fue muchas cosas, pero no un angelito, es que el supuesto plan Herradura nunca existió, era falso, tal y como se supo posteriormente y hoy está ampliamente reconocido. Fue una creación de los servicios de inteligencia de Bulgaria, un estado que por entonces hacía méritos para integrarse en la OTAN, que entregaron a los alemanes.
Y esto lo reconoció la propia exministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Nadezhda Niensky, muchos años después. En 2011 dijo que su gobierno había entregado a Alemania un informe no verificado elaborado por su agencia militar. Así fue. Niensky lo reconoció en 2011, pero ya en enero del año 2000, 11 años antes, en un número en el que, por cierto, aparecía en portada un joven Vladimir Putin, el semanario alemán Der Spiegel había destapado ya la mentira del plan Herradura. El 10 de enero de ese año, el periodista Erich Volat publicó lo siguiente. El 5 de abril recibí un documento titulado Operación Herradura del ministro de Asuntos Exteriores de Joschka Fischer de fuentes fiables de inteligencia. Las pruebas de la expulsión sistemática del otoño de 1998 finalmente estaban ahí, pero la fuente del artículo es dudosa. Según supo Spiegel, el plan fue filtrado a los alemanes por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sofía y proviene de la cocina envenenada del servicio secreto búlgaro. Los búlgaros hicieron un esfuerzo especial para estar más cerca de la OTAN y unirse pronto a la organización. Lo cierto es que aquel documento fabricado debería haber despertado sospechas desde el principio, porque herradura se dice patkovica en serbio, no patkova. Patkova es en ruso, de hecho. Nada, un detalle pequeño, sin importancia. Y el falso plan Herradura no fue el único ingrediente que formó parte de la mayor patraña de finales del siglo XX, ¿verdad, Manu? No. Hubo otro significante que se puso a circular para justificar aquellos bombardeos de la OTAN, Auschwitz, que en Serbia estaban incinerando miles de cuerpos en hornos crematorios industriales en una mina, como los que utilizaban los nazis para exterminar a los judíos. El 7 de julio de 1999, el diario británico The Daily Mirror publicó que un exminero, Akif Isufi, había visto con sus propios ojos decenas de camiones entrar en la mina durante la noche del 4 de junio y descargar bultos pesados. Él dijo que no podía distinguir qué eran aquellos bultos, pero el Mirror afirmó: lo que Akif vio fue uno de los actos más despreciables de la guerra de Milosevic, el vertido masivo de cadáveres ejecutados en un intento desesperado por ocultar las pruebas. Los investigadores de crímenes de guerra temen que hasta 1000 cuerpos hayan sido incinerados en los hornos estilo Auschwitz de la mina, con su extenso laberinto de profundos pozos y túneles. John Pilger, un periodista australiano, fue el primero en proponerse investigar aquellas afirmaciones. Viajó a Trepka, donde estaban esas minas, y el 15 de noviembre publicó sus conclusiones en el New Statesman, en las que ya refutaba aquella mentira. Pero fue sobre todo otro periodista, Daniel Pearl, estadounidense, quien acabó de desactivar todo aquel relato. El 31 de diciembre de 1999, Daniel Pearl y también Robert Bloch, tras visitar también Trepka, publicaron en la portada del Wall Street Journal lo siguiente: a pesar de los cuentos, la guerra en Kosovo fue salvaje, pero no genocidio. Este fue el titular, y bajo ese titular escribieron: a finales del verano, las historias sobre una instalación de eliminación de cadáveres similar a la nazi estaban tan difundidas que los investigadores enviaron un equipo de 3 hombres de la gendarmería francesa a explorar media milla dentro de la mina para buscar cadáveres. No encontraron ninguno. Otro equipo analizó las cenizas del horno. No encontraron dientes ni otros signos de cuerpos quemados. En Kosovo, la primavera pasada, las fuerzas yugoslavas hicieron cosas atroces. Expulsaron a miles de personas de etnia albanesa, quemaron casas y cometieron ejecuciones sumarias. Bien podría ser suficiente para justificar la campaña de bombardeos de la OTAN y la acusación de crímenes de guerra al presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, pero otras acusaciones, asesinatos en masa indiscriminados, campos de violación, crematorios, mutilación de los muertos, no han sido confirmadas en los 6 meses transcurridos desde que las tropas de la OTAN entraron en Kosovo. Los nacionalistas albaneses, las organizaciones humanitarias, la OTAN y los medios de comunicación se alimentaron mutuamente para dar credibilidad a los rumores de genocidio, concluía esta pieza del Wall Street Journal. Y como aquella guerra la emprendieron una serie de gobiernos de izquierda, los socialistas de Francia, los socialdemócratas y los verdes alemanes, o los demócratas de Estados Unidos, y fue apoyada a su vez por gran parte de la derecha europea, digamos que no hubo demasiados alicientes políticos para cuestionar aquellas falsedades oficiales. Como decía Julian Assange, hoy preso por destapar las mentiras y los crímenes de guerra de los Estados Unidos, casi todas las guerras de los últimos 50 años fueron resultado de las mentiras de los medios de comunicación. Gracias, Manu. Hay bastantes heridas abiertas en el territorio. Lo veo con preocupación, porque en cualquier momento puede haber una escalada. Lo que estamos viendo, no sé si es el final de la Guerra Fría o es el calentamiento de la guerra o es la Tercera Guerra Mundial, pero en muchos lugares del mundo hay conflictos, y uno es Kosovo, la base militar más grande de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos está en Kosovo.
Tienen allí una fortaleza con pues, miles de soldados activa. Ina Finogénova. Vean Adelante. esta entrevista completa, está en Canal Red Latinoamérica. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. La intervención militar de la OTAN en la antigua Yugoslavia sin aval de la ONU y por razones humanitarias no solo causó la derrota de las fuerzas serbias de Slobodan Milosevic, sino que también sentó un precedente global al que en los años posteriores apelaron otras fuerzas, porque fue cuando se terminó de asumir que se podía ingerir en asuntos internos de los países soberanos y que un país, además de Israel, por supuesto, se podía pasar por el arco de triunfo las resoluciones de la ONU, el derecho internacional y el orden mundial basado en las reglas. Se oficializó que la principal ley es la fuerza. Esta caja de Pandora la abrieron entonces y a partir de ahí solo tocó observar qué quimeras podían salir de ahí. Uno de los resultados de esa criminal intervención fue la constitución de microestados, algunos de ellos con fundamentos directamente mafiosos. Hablamos de Kosovo, uno de los estados más jóvenes de Europa, más pequeños y más pobres. Más de 30 países, incluida España, nunca reconocieron su independencia de Serbia, que el Parlamento kosovar declaró unilateralmente en febrero de 2008. Pero esto no es importante. Lo importante es que Estados Unidos tardó unas 24 horas en avalar ese nuevo estado, así que, como ya os podéis imaginar, le siguieron la corriente otros más de 100 países de las Naciones Unidas, violando, dicho sea de paso, la propia resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, número 1244, que reconoce la soberanía de Serbia sobre Kosovo. La proclamación unilateral de la independencia de Kosovo se justificó por la voluntad de los pueblos, de la mayoría albanesa que fue sometida, según se nos contó, a limpiezas étnicas por parte de los serbios. Manu Levin ha explicado cómo se construyó todo un relato mediático sobre determinadas violaciones de derechos humanos que sirvieron para avalar otras violaciones de derechos humanos. Ina nos va a contar ahora qué otros intereses había detrás, además de la voluntad de los albano-kosovares y sus ansias de soberanía para crear un Estado independiente saltándose toda la legalidad existente. Pues sí, la voluntad del pueblo de Kosovo y Koso, como diría un argentino. Antes de que Kosovo se proclamara independiente, transcurrieron años de negociaciones entre las autoridades albanesas de esa región y el gobierno serbio. Fue todo un paripé, básicamente, porque Estados Unidos había fijado de antemano que su salida de Serbia era inevitable. En junio de 2007, el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, dijo desde Tirana, "Enough is enough". Cuando las negociaciones se prolongan demasiado, tenéis que saber decir basta, Kosovo es independiente. Esa es nuestra postura, dijo el presidente estadounidense. Bueno, lo demás era coser y cantar. Curioso, ¿no?, que en el caso de Palestina el conflicto, con todas sus trágicas consecuencias, se prolongue por décadas, pero por el medio se firman unos acuerdos que fracasan sistemáticamente y como se les ocurra a los palestinos decir enough is enough, les caerá aún más toneladas de bombas de las que actualmente les están cayendo encima. De hecho, es lo que está pasando, vaya. Bueno, hay que preguntarse, y es una pregunta que tiene particular sentido hacerse aquí en el Estado español, ¿qué es lo que tenía Kosovo para ser consagrado con el derecho de decir basta, somos independientes, ahora somos independientes, y que se le reconociera? Hay que preguntarse efectivamente qué intereses tenía Washington en Kosovo para permitirles que digan basta. Para ello solo hay que ver lo que la maquinaria militar de Estados Unidos y las corporaciones multinacionales han hecho en ese estado inmediatamente después de que se independizara de Serbia. Antes de la guerra contra Yugoslavia, el periódico The Washington Post publicaba que frente a la creciente fragilidad de la situación en Oriente Medio, necesitamos nuevas bases y derechos de utilización del espacio aéreo para proteger nuestros intereses relacionados con el petróleo del Caspio. Dicho y hecho, en 1999, justo después de los bombardeos, esa nueva base apareció en Kosovo, cerca de la frontera con Macedonia. Se llama Camp Bondsteel y es considerada la base militar estadounidense más grande del mundo, creada desde cero desde la guerra de Vietnam. Hablamos de 400 hectáreas de terreno. Esa base, a la vez, es sede de la KFOR, la fuerza de la OTAN desplegada en Kosovo. Pese a que Kosovo tiene su parlamento y su presidente, los que de facto gobiernan ese país son precisamente las fuerzas militares de Estados Unidos y la KFOR.
Si lo miramos en el mapa, vemos que además de ser bastante espectacular, tiene una importancia estratégica de primer orden esa base. Desde ahí se abarca Oriente Medio, el Cáucaso, Irán, Irak y, cómo no, Rusia. Según el Pentágono, alberga entre 5.000 y 7.000 militares estadounidenses, pero los volúmenes de abastecimiento de alimentos indican que habría un tantito más. La base de Camp Bondsteel está también, casualmente, en un corredor energético que atraviesa la antigua Yugoslavia, que ni una gota de petróleo que pase del Cáucaso hacia Occidente se escape de su control, ¿verdad? La base Camp Bondsteel es el activo más importante en ese territorio, algo que ya es suficiente como para atender a ese derecho de la mayoría albanesa a la autodeterminación. Pero no es la única riqueza que se podía sacar de Kosovo. Además de que la región tiene grandes reservas de carbón, zinc y níquel, su subordinación absoluta a Estados Unidos permitió convertirla en un bazar para empresarios. Se organizó un proceso privatizador de lo que quedaba de la economía kosovar a través de la Kosovo Trust Agency. Las instalaciones eléctricas, las minas, los correos, los ferrocarriles pasaron a manos privadas a precio de gallina flaca. Estados Unidos invirtió en el país centenares de miles de millones de dólares, pero Kosovo, con su población de menos de 2 millones de personas y el PIB per cápita más bajo de Europa, sigue siendo uno de los países más pobres del continente, con una infraestructura energética deteriorada, heredada de Yugoslavia, con la tasa de paro más alta del continente, el 27%, y con unas 800.000 personas viviendo directamente fuera del país. Y una se pregunta, ¿por qué luego de recibir tantísimas ayudas, nada cambia? Pues porque, al igual que en Haití, esas ayudas no están destinadas a cambiar la vida de la gente, sino a enriquecer a los de siempre. Que el dinero circule entre empresas, multinacionales y mafias. Efectivamente, los inversores de Estados Unidos se centraron en lo que ellos querían centrarse. El embajador de Estados Unidos en Kosovo, Christopher Dell, convenció a las autoridades del nuevo país, con una tasa de pobreza del 60%, de que le urgía una autovía patriótica que uniera a Kosovo con Albania. Aunque convencer debe de ser un eufemismo para este caso. Hasta el Banco Mundial dudaba, según Político, de la necesidad de esa obra, pero bueno, el caso es que finalmente las autoridades kosovares se pusieron de acuerdo en desembolsar miles de millones de euros en la construcción de esa autopista. Para sorpresa de nadie, la licitación la ganó la gigante constructora estadounidense Bechtel, por supuesto porque era la más competente comparada con otras compañías europeas que se habían presentado. Y cuando finalizaron el proyecto, que le costó a Kosovo más de 1.000 millones de euros, el embajador Christopher Dell cambió de trabajo. Y adivinen qué empleo consiguió el buen hombre. Pues sí, el curro que consiguió, para sorpresa una vez más de nadie, fue el de jefe de la constructora Bechtel en Mozambique. ¡Hala, que te la has ganado! A construir autopistas por África. Los kosovares siguieron pobres, pero ahora tienen una carretera. Ibrahim Rugova, ante todo, patriotismo. La lucha por la libertad kosovar también le dio buenos dividendos a Madeleine Albright. Su empresa Albright Capital Management era propietaria del único operador móvil existente en ese nuevo país. Su hija, Alice Albright, por cierto, sigue ayudando a ese país, recuerda Político. Es directora de la corporación Millennium Challenge, que distribuye fondos para países pobres, Kosovo incluido. Otro salvador de Kosovo se llama Wesley Clark, coronel de la OTAN retirado que decidió invertir en el sector energético kosovar. ¿Qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal? Una inversión sin riesgo, sin duda. Desde 2012, Wesley Clark intentó garantizarle el derecho a la explotación minera en Kosovo a la compañía canadiense Envidity Energy, de la que, casualidades de la vida, era presidente. Bueno, en 2013, las autoridades kosovares, sin hacer mucho ruido, cambiaron las leyes sobre la explotación minera, permitiendo emitir licitaciones sin concurso público. Y a mí, por montar un bar, me montan la que me montan. No me hago idea de lo que pasó después. Pasó algo totalmente inesperado, Pablo. Y después, Envidity Energy se hizo con la licencia para explotar 1/3 del territorio minero de Kosovo. ¿Quién lo podía imaginar, verdad? Acabamos de degustar solo una pequeñita parte de toda la tarta que se han repartido en ese territorio. Lo bonito con lo que se queda Kosovo son las banderitas, la autovía patriótica, el monumento a Madeleine Albright, un sinfín de calles y plazas nombradas en honor a funcionarios estadounidenses que lucharon incansablemente por la independencia de ese semipaís, y muchos niños llamados Clinton y Madeleine que nacieron después de 2008. Pues nada, es estupendo, un montón.
montón de niños mendigando por las calles de Kosovo que se llaman Clinton o Madeleine. Pues nada mal, a cambio de yacimientos, la mayor base militar y miles de millones de euros que fluyeron directamente de las empresas de Estados Unidos. Mary Fucci, que dirigió la Kosovo Trust Agency, denunció que una gran parte de las ayudas internacionales para Kosovo se fue a parar a las mafias locales, las famosas mafias albanesas que ya operan hasta en América Latina. Der Spiegel publicaba declaraciones de unos policías alemanes alojados en Kosovo que denunciaban la protección de los mafiosos por parte de militares de Estados Unidos. El periodista Michel Colón dedicó a esa región una serie de publicaciones y lo que está claro a estas alturas es que se trata de un lugar sin ley alguna cuya existencia y soberanía se debe a la necesidad de alojar Camp Bondsteel. Ese es el resultado para Kosovo, algo que en varios medios se denomina un estado fallido en el corazón de Europa, y no me refiero a medios alternativos precisamente. Para los demás mortales, las consecuencias de todo lo que se hizo con Yugoslavia son incalculables, porque muchos de los conflictos posteriores fueron resultado de las acciones criminales de Estados Unidos y de la OTAN en aquella guerra. Hoy vivimos en un mundo en el que prima la fuerza, la ONU no cumple su función y todo país que ve sus intereses nacionales amenazados se cree con el derecho a saltarse la legalidad internacional que nació después de 1945. El final de la Guerra Fría ofreció la oportunidad de reafirmar unas normas comunes de convivencia, pero los ganadores de esa Guerra Fría decidieron que no, que la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS les daba la oportunidad para aprovechar su victoria allá donde les diera la gana y sacar los pertinentes beneficios de ella. Y ese derecho internacional de quita y pon es, entre otras cosas, el que nos llevó a donde estamos hoy. Gracias, compañera. Cuando hablamos de guerra, parece que hay como es como una abstracción, ¿no? La guerra parece como incluso algo épico, algo noble. La guerra es el horror. Es algo que hay que evitar per se. O sea, es algo que no tiene y no puede tener ninguna justificación. Estamos acostumbrados casi a escuchar cifras de muertes civiles. No son civiles, son personas como nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestras madres y padres. Bueno, hoy nos acompaña Teresa Aranguren, periodista con mucha experiencia en los conflictos bélicos en los Balcanes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí. Cuéntanos, ¿era fácil ejercer el periodismo en un contexto de guerra con la OTAN bombardeando y buena parte de la prensa alineada claramente a favor de la OTAN? Yo soy muy consciente de que fui a contracorriente desde el comienzo. Quizá tuve la suerte de que era de las pocas periodistas españolas, al comienzo era la única, que estaba en Belgrado. Yo fui a Belgrado enviada por Telemadrid pues como 10 días después de que comenzaron los bombardeos. Y eso a una televisión autonómica le daba mucho empaque total, que yo debo decir y agradecer a la dirección de Telemadrid entonces, que nunca me cortaron una crónica, que sé que tuvieron presiones fuertísimas, de la Moncloa incluso, pero me dejaron hacer. Y eso hay que reconocerlo siempre porque no es habitual. No es habitual. Zugas. Pues Tere, qué gusto tenerte aquí. Yo te quería preguntar, ¿qué supuso para el refuerzo de la OTAN lo que ocurrió esos días en Belgrado? Bueno, yo creo, lo he oído, cambió el mundo. O sea, se sentó la base de que la legalidad internacional no cuenta. Lo que cuenta, me parece que lo ha dicho Ina, es la fuerza. La intervención de la OTAN sobre Yugoslavia no tenía ningún aval de Naciones Unidas. Lo que sí tuvo es el aval de la opinión pública, manejado de una manera apabullante por los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Para mí, lo que se hizo, la destrucción de Yugoslavia, que fue la destrucción de un país, fue el gran fracaso de mi profesión. Y creo que si hay que determinar culpables, los políticos, evidentemente, políticos del interior y del exterior, y los medios de comunicación. Se perdió lo que debe ser la base del ejercicio del periodismo, que es el intento de buscar la verdad. Manu. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Justamente tirando de este hilo de la cuestión del periodismo, de los medios de comunicación, bueno, antes durante el programa hemos contado algunas de las mentiras, ¿no? Grandes mentiras que se dijeron, el tema del plan Herradura, de los hornos de Auschwitz. No sé, ¿cómo viviste tú aquellas mentiras cuando tú estabas,
digamos, tratando de narrar lo que allí sucedía y de no alimentar, bueno, pues teorías que servían para construir un casus belli, para destruir un país, ¿no? Al fin y al cabo. Aquello fue muy evidente desde el comienzo. Antes de ir como enviada especial a Belgrado, yo recuerdo las conversaciones de Rambouillet, que habéis hablado aquí. Sí. Entonces, es que recuerdo perfectamente que el primer indicio de que había la posibilidad de un acuerdo fue la comparecencia de los ministros de Exteriores europeos, que era Robin Cook, el francés Vedrin, que venían con una sonrisa oreja a oreja y dieron una rueda de prensa en la que dijeron: bien, estamos muy cerca del acuerdo porque la parte de Belgrado, del gobierno de Belgrado, ha aceptado los términos políticos. Parecía que aquello estaba ya, pero faltaba alguien. Es que faltaba Madeleine Albright, que estaba reunida con la parte kosovar para decirles, bueno, hay que cambiar los términos de lo que se propone como base de acuerdo. Y es verdad que a partir de ahí, entonces, se subieron las condiciones al punto de... Era imposible que ningún político serbio pudiera aceptar aquello. Las tropas de la OTAN se podían pasear por todo el territorio de Yugoslavia. Y ahí es cuando hay una frase de Madeleine Albright que se filtró de una fuente diplomática que les convenció a la parte albanesa de que no firmasen y de que las condiciones... Y dijo: no podemos bombardear a los serbios porque los albaneses no acepten. Y esa frase está contada, sí. Wow. Eso fueron las conversaciones de Rambouillet. La decisión de bombardear Yugoslavia, pasase lo que pasase. Y creo que fue una decisión también que venía de atrás y que tiene un carácter claramente criminal. Pero en Rusia mucha gente se sigue echando las manos a la cabeza con respecto al papel que desempeñó ese país debilitado en ese momento, ¿no? En todo este conflicto. Entiendo que la pregunta es totalmente contrafáctica, pero ¿tú crees que hubiese sido posible hacerlo de la misma manera si hubiese estado una Rusia, digamos, más fuerte, o la URSS incluso? Posiblemente no. No tengo la seguridad, pero posiblemente no. Y yo recuerdo, lo que sí recuerdo es, estando ya en Kosovo, en Pristina, porque una vez firmados los acuerdos de Kumanovo por los que pararon los bombardeos, acuerdos que se los saltó la OTAN, como todo, para parar los bombardeos se llegó a un acuerdo en el que más o menos la parte serbia aceptaba la evacuación del ejército federal. No era Serbia solo, era la parte yugoslava de Kosovo, la entrada de tropas de la OTAN en el territorio de Kosovo, pero había una condición: que no se tocaría el estatus de Kosovo. Kosovo era la provincia de Serbia. Eso evidentemente se lo saltaron enseguida. Y ahí recuerdo que los periodistas que estábamos en Belgrado fuimos a Pristina. Era la Pristina que esperaba la entrada de las tropas de la OTAN. Fue como 10 días antes, una cosa así. Había un clima de... No se sabía quién mandaba ya en Serbia. La parte, el UCK daba ruedas de prensa supuestamente clandestinas, pero abiertamente. Yo entrevisté a mucho albanés por la calle. No había el clima de genocidio, no cuadraba con lo... Pero había en la población serbia una esperanza en la llegada de los rusos. Y los rusos fueron los primeros que llegaron desde Bosnia, yo creo que con un intento de apaciguar términos. Llegó por la noche, yo me acuerdo que estaba en el hotel, gran hotel de Pristina, un hotel donde no había agua. O sea, yo nunca me había lavado los dientes con agua mineral con gas, y la cara y todo lo demás, porque no teníamos ni duchas, ni cristales en las ventanas, ni nada de eso. Y de repente, como a las 12 de la noche, sonó un ruido, y eran los tanques rusos que venían de Bosnia. Realmente venían para que se les viese. Luego pasaron. Pero esa imagen de la gente saliendo de las casas, dándoles flores, y eso era como impresionante. Parecía que estabas en la Segunda Guerra Mundial. Eso no significaba nada, pero sí, porque era la Rusia de Yeltsin, que no pintaba nada. Es que esto es muy interesante para entender cómo ha cambiado el mundo en los últimos 25 años. O sea, yo recuerdo, digamos, esa noche en la que efectivamente entran las tropas rusas y salen los serbios de Kosovo a entregarles flores. Hubo un incidente en el aeropuerto en el que los rusos ocuparon militarmente el aeropuerto, porque aquello, que ahora es inimaginable, era un acuerdo de la OTAN con Rusia para tener una fuerza conjunta de pacificación, en la que los rusos entendían, un poco como en Berlín, que iban a tener un sector
de Kosovo controlado por los rusos, y finalmente la OTAN le dice que ni hablar, que eso va a terminar en una separación de Kosovo. Los rusos responden con el incidente del aeropuerto y al final echan a los rusos de Kosovo. Pero en el 99 Rusia era un aliado de la OTAN, que se supone que actuaban conjuntamente y que es verdad que podían tener más simpatía por parte de la población serbo-kosovar que por parte de la población albano-kosovar, pero esto, claro, ahora en el 2024 es inimaginable. En ese contexto, sí. Yo creo que la atrocidad, porque destruir un país es siempre un crimen, destruirlo así, innecesariamente. Yo tengo la certeza o la opinión de que Yugoslavia era un proyecto bastante mejor que los paisitos que han salido, incluido, como habéis definido, lo que es este Kosovo, ¿no? Había que cargarse aquel proyecto, aquella realidad, no solo. Pues había muchos elementos que confluían, ¿no? Intereses económicos, geoestratégicos. Finalmente era el único país proveniente de lo que se había llamado la Europa del Este que continuaba, no sé. Y que además era diferente. O sea, y además siempre había sido diferente. Claro. O sea, Yugoslavia siempre ha sido la cara amable del mundo del Este. Y se viajaba mucho, de España se viajaba mucho a Yugoslavia. En los años 70 tenía un nivel de vida mucho mejor que el español, y en los 80 también. Y tenía prestigio, además. En fin, hubo que cargarse aquello. Y yo creo que hubo complicidades internas y externas, y hubo actitudes claramente criminales porque sabían lo que aquello significaba. Fomentar el nacionalismo tiene una vertiente peligrosísima siempre, pero allí, en el centro de los Balcanes, quien no lo supiera es que era también infame no saberlo. Lo que se hizo, por ejemplo, con la población serbia de la Krajina en Croacia, una población, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial en los Balcanes, la más atroz fue allí. Los campos de exterminio de la población, básicamente serbios, pero también gitanos, judíos. Los ustachas croatas. Los ustachas de Croacia, que eran los fascistas de Croacia, que cuando llega con el amparo nazi, de la llegada del ejército nazi, hicieron atrocidades. Y eso, sobre todo, ¿quién lo padeció? Pues los serbios de la Krajina. Y cuando se proclama unilateralmente la independencia de Croacia, tiene el mismo escudo, la misma bandera que la que había tenido la República Independiente de Croacia con la represión atroz, que es como si le dices a un judío alemán que por una serie de circunstancias históricas tiene que vivir en un land alemán que va a ser independiente y que la bandera va a ser la esvástica. O sea, emocionalmente, digo. Sí, sí. Todo eso se sabía y se pasó por encima. Nunca hubo un intento de llegar a algún tipo de acuerdo, por ejemplo, a los serbios de la Krajina ofrecerles algún tipo de autonomía. No, era arrasar con todo y alimentar odios de un lado, de otro, y nacionalismos irreconciliables, claramente. Irreconciliables se hicieron, no lo habían sido antes. Hoy estamos en 2024, en medio de una guerra en Europa, en Ucrania, con la masacre de Gaza. Pareciera que no se ha aprendido nada, ¿no? ¿Ves algún tipo de paralelismo con lo que ha sucedido allí? Sí, el discurso único. En el caso de la guerra de Ucrania es el discurso único. En el caso del genocidio, yo sí creo que es un genocidio lo que está ocurriendo en Gaza, pero me daría igual que se le llame de otra manera. Lo que hay es la política del ocultamiento, o de la suavizar la atrocidad, ¿no? Entonces es un contraste tan evidente que da como vergüenza explicarlos, pero es verdad que después, a la semana de la invasión rusa de Ucrania, se habían aprobado ya no sé cuántas medidas de castigo a Rusia, económicas, diplomáticas, militares. Y en el caso de Gaza, que estamos viendo la matanza, los crímenes de guerra diarios, todo es crimen de guerra, todo lo que se está haciendo allá. Y hasta ayer no se consiguió aprobar un alto el fuego que todavía no sabemos si se va a obligar a cumplir, porque es el Consejo de Seguridad y en teoría es obligatorio cumplirlo, pero ya incluso hay quien está diciendo no es vinculante. ¿Cómo que no es vinculante? Es totalmente vinculante, pero para que sea efectivo
hay que forzar a quien lo tiene que cumplir, es decir, a Israel, cosa que no se ha hecho nunca. Entonces, esta diferencia de trato es tan atroz. En el caso también de lo que está ocurriendo en Ucrania, hay como una repetición de muchos elementos que estaban en Yugoslavia. Yo tengo una sensación de déjà vu constante. De la creación de escenarios tan horrorosos que, claro, es difícil aceptar cómo voy a negociar con el mal absoluto, ¿no? Y a veces, o sea, la guerra no es lo opuesto. La guerra no es siempre lo opuesto a la paz. Lo opuesto a la guerra es la negociación. Y eso es lo primero que se radicó, se dijo nunca negociar. Desde los primeros días. Yo se lo he oído a Borrell, se lo he oído a Biden, se lo he oído a casi todos los actores que están en torno al tema de... Y ha habido asesinatos de ucranianos partidarios de la negociación, lo sabemos, claro, por parte de fuerzas ucranianas. Y eso, sin embargo, se está dejando hacer como si vamos como sonámbulos en dirección, pues parece que ser a la inevitable tercera guerra. Porque, claro, Rusia estará debilitada, pero es una potencia todavía. Y además es una potencia nuclear. Entonces, esta insensatez que parece que ha dominado al mundo en este tema, porque lo prioritario es derrotar a Rusia, es de una dimensión que a mí me asusta. Me asusta en cuanto a condición humana. Digo, es que no hemos aprendido nada. Mientras tanto, estamos viendo cómo se extermina a la población palestina en Gaza. Y bueno, afortunadamente hay movilización ciudadana. Pero los gobiernos europeos, el alemán, que prohíbe las manifestaciones pro-palestinas, el francés, el inglés, no te digo. Entonces, ¿de qué tipo de Europa estamos hablando? Bueno, volviendo por última vez a la cuestión mediática, decíamos, los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia cambiaron el mundo. ¿Cambiaron también el periodismo o ya venía cambiado de casa, digamos? ¿O crees que ahí hubo un punto de inflexión de alguna manera? Yo creo que se confirmó algo que ya venía cambiando y que quizá el inicio fue la revolución en Rumanía. Las informaciones que hubo también entonces, y además, lo voy a decir, o sea, quien se hizo famoso con la cobertura de esas informaciones fue Germán Terz. Y no paró de mentir. Es decir, que si dijeron cosas que eran tan absurdas como que toda la población de Timisoara eran cadáveres. Luego se supo que parte de las imágenes que habían conmovido al mundo de cadáveres en los que se veía a un niño abrazado a la madre, los habían sacado de la morgue. Entonces, eso no le quita nada a la atrocidad que pudieron cometer las fuerzas de seguridad rumanas, etc. Del mismo modo que las mentiras que se establecieron en torno al caso de Kosovo no eliminan que aquello fue atroz, pero fue atroz por muchas partes. Había que construir un enemigo símbolo del mal, por eso la equiparación con el nazismo, por eso la ocultación de otras partes. El UCK hizo crímenes atroces en Kosovo, y lo sabemos. Y la población serbia de Kosovo era víctima de atentados, secuestros, torturas. Después de la entrada de las tropas de la OTAN, con 40.000 soldados de la OTAN presentes, hubo una auténtica limpieza étnica. Sí que la hubo entonces, de los gitanos y de los serbios y de todos los no albaneses en Kosovo, con 40.000 soldados de la OTAN allí presentes. Fue también el momento, y eso está ya demostrado, en el que se establecieron los campos, o almacenes de órganos humanos con los prisioneros serbios. El diputado suizo del Parlamento Europeo, Dick Marty, hizo un informe apabullante, yo creo que ya fue, no sé si fue en el 2006 o 2010, encargado por el Consejo de Europa, en el que, sin lugar a dudas, demostraba que durante meses los prisioneros serbios en manos del ya no UCK, ya no era la guerrilla, ya era el ejército albanés, se les encerraba en campos, se les alimentaba para luego extraerles los riñones, básicamente los riñones, pero también otros, que fue una especie, y eso parece un cuento, ¿no?, de ogros y eso. No, pero fue real. Y lo ha reconocido Carla Ponti, la presidenta del
del Tribunal Internacional de La Haya. Lo contaba en sus memorias, lo contaba eso. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, bueno, ha pasado afortunadamente que ahora está procesado Tachi, Hassan Tachi. Un hombre que le hemos visto abrazándose con Solana, con Bernard Kouchner, y que no sabemos casi nada de quién era la personalidad kosovar más conocida, que era el representante de la sociedad kosovar, que era Ibrahim Rugova. Sí. O sea, Ibrahim Rugova fue dejado de lado directamente, era el presidente del bueno, no oficial, pero sí reconocido de Kosovo. Era el político que se consideraba representante del... Pero ¿qué le pasaba? Que era demasiado moderado para los intereses de Estados Unidos. Y fue Madeleine Albright la que rechazó a Rugova, que se reunía con Milosevic habitualmente para encontrar algún tipo de acuerdo, y optó por Hassan Tachi. Hay un caso, hablando de los medios. En los días previos a los bombardeos surgió la noticia de que los paramilitares y el ejército federal yugoslavo habían asesinado a Rugova en Pristina, que no estaba en su casa, que yo lo recuerdo porque todavía no había ido a Belgrado y estábamos en la redacción. A lo largo de la tarde, esto fue primera en el país. La gran primera. Asesinado el líder albano-kosovar Ibrahim Rugova. A lo largo de la tarde llegó el desmentido, porque Rugova dijo que no me ha asesinado nadie, que estoy vivo. Y no estoy en Pristina porque he ido a Belgrado a hablar con Milosevic. Ese era el trasfondo que había. Bien, al día siguiente, ni primera, ni segunda, ni tercera, un ladillo no se desmintió esa noticia que había sido la que había, por lo menos en el medio que la había sacado en primera. Tremendo. Eso es, o sea, el deterioro del papel del periodismo y de los medios de comunicación en esa época fue atroz, y yo creo que marcó una tendencia, que es la de seguir la corriente. Apúntate a la versión oficial, a la versión imperante, sigue la corriente, porque eso te va a ir bien. Y si además ayudas, echas más leña al fuego, pues bueno, te conviertes en una figura a lo mejor, ¿no? Teresa Nanguren, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Gracias a vosotros por hablar de Yugoslavia, que hay que hablar. Pues sí, y vamos a terminar además con una canción que también habla de Yugoslavia, que hicieron hace poco con cierto tono irónico los chicos del Maíz. La vida es en Setú. Hasta mañana.